Entonces, hermano, estamos viendo lo que escribió Juan. Y le decía que él estaba atacando a dos grupos que se habían levantado dentro de la iglesia. A mediodía, hermano, estábamos viendo que en muchos lados, pero disculpen todos, no predican la verdad, porque el evangelio de la ambición o de la prosperidad es el de toma y toma y toma y toma. Y vimos, hermano, que, perdóneme, hermano, pero Dios a nadie le ha prometido comodidades. Él lo bendice, pero Él nunca le dijo: hijo, te voy a dar todo a pedir de boca. Usted no se lo da a sus hijos, aunque usted tiene, usted no se lo da. Los hace a que se lo ganen. Usted tiene un adolescente y no le dice: te voy a ir a comprar un equipo, o sea, un móvil de 30,000 pesos, ¿verdad? Escoge el que verán que no. Si se lo gana, dice: le voy a dar un Nokia de 300 varos de la isla. Es estar en el Oxxo. Usted no le da a sus hijos, aunque tenga todo lo que no. Usted le enseña que se ganen las cosas. Le mencionaba, hermano, cómo a veces para tener membresía tratan a los hermanos de tal manera que les dan lo que quieren escuchar. Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma. Y les decía algo bien triste y difícil, hermano, como el evangelio ha sufrido a los que sirven a Dios. Y vimos algunos escritos del apóstol Pablo de cómo testificaba. Dios, hermano, bendice y da como Él quiere, y a Él nadie lo forza. O sea, nadie dice: estoy ayunando y orando para que Dios me dé. Perdónenme. Él da porque Él es bueno. Él da, hermano, porque es misericordioso. Estamos hablando, hermano, el tema se llama demostrando la superioridad de Cristo. Y les comparto el siguiente principio, hermano. La sangre del Señor Jesús nos va limpiando cada día de nuestros pecados, cada día más. Cada que tú lo entiendes, hermano, y cada que tú te resbalas, cada que tú pecas, cada que yo peco, tenemos un abogado. Y su sangre dice que nos limpia. Estamos ahí, vamos al versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? De todo pecado. Vamos a ver esto. Quien conoce la verdad, quien conoce esta verdad es bendecido. Este principio, hermano, lo vamos entendiendo en lo individual. Y quiere decir, hermano, que todos los días, de una manera consciente y constante, nosotros apelamos a esa misericordia, porque de seguro que pecamos, ya sea pensando, diciendo o haciendo, o el paquete completo. Entonces, hermano, uno apela a la sangre de Cristo, porque a veces dice: ya pecaste, estás destituido de aquí. No, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y entonces, hermano, a veces se ha confundido eso. Tampoco se va a caer en el otro extremo, ¿verdad?, de hacer lo que se nos pegue la gana. Al fin, así sucede. Fíjense, hermano, cómo nosotros debemos conocer el sacrificio del Señor Jesús, tenerlo en alta estima, cuidar nuestras conductas, nuestra manera de ser. Y entonces, hermano, día a día, en tus oraciones, en las personales, tú te acercas confiadamente y le dices: Señor, usted le confiesa sus pecados, si es que los comete. Entonces, hermano, cada que tú sabes acercarte a Él, puedes tú ingresar a la presencia de Dios, todo a través de la sangre de Cristo. Amén. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, aquí está considerando una de las doctrinas fundamentales de nosotros los cristianos, de nosotros los hombres, que nosotros no nos acercamos en el nombre de ningún santo, de ninguno de esos de los potentados. Nos acercamos, hermano, y llegamos a sus pies, diga, a través de la sangre de Cristo. Usted puede ver afuera quien comparte otra fe. La religión popular dice: este santo es esto, este santo hace aquello, este santo es esto, este santo es aquí, allá. No, hermano, usted y yo llegamos a los pies del Señor a través de la sangre de Cristo. Y nos va equipando, hermano, cuando tú tienes ese conocimiento, esa revelación, hermano, tú y yo nos aprendemos a santificar, porque debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto y acercarnos, hermano, de una manera confiada para llegar al trono de la gracia. Y lo que hacemos, hermano, es
que la sangre, el sacrificio del Señor Jesucristo está sobre nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Amén. Usted y yo, hermano, a veces fallamos con una actitud. Estamos en el versículo 7 y es lo que quiero resaltar. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión como hermano, unos con otros. ¿Cómo nos llevamos, hermanos, los que estamos aquí? Creo yo que bien. No le debemos nada a nadie, yo no le debo nada, eso es lo que creo. Si le caigo gordo por haber nacido guapo, inteligente, no es cierto. Si usted no acepta, no es cierto. Pero no les debemos nada, ¿estamos de acuerdo? Vamos a tener en unos minutos la Santa Comunión y la tomamos, hermano, con toda nuestra libertad de que no le debemos nada a nadie. ¿Está de acuerdo ahí, hermano? Una de las señales claras que debe de haber en una congregación es que manejamos la comunión con Dios y tenemos buena relación entre nosotros. No puede existir que nada más tú tengas comunión con Dios y con los demás no los peles. O al revés, que con los demás te lleves bien y con Dios no. Tienen que ser ambas. Quien está bien con Dios la lleva bien con sus hermanos. Y mire, hermano, cómo esto fue atacado en distintos sectores. Quiero que entienda esto, que el apóstol Pablo, hermano, donde predicaba era Europa, donde estaba predicando Juan es parte de Asia, y Santiago, hermano, que estaba más apegado en Jerusalén, lo que es la Tierra Santa, también había dificultades de que dentro de las congregaciones se realizan o se forman ciertos grupos, y esos grupos son los que hacen los sectores. La palabra secta habla de un sector. A veces nosotros, hermano, a veces así es. Entonces vamos a ver a Santiago, vamos al capítulo 2, dice qué diferencias hay. Dice así versículo 1, Santiago capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿cómo dice? Sin acepción de personas. Ya había un sector ahí que estaba cometiendo unas dificultades. Dice el 2, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, a la par, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí, en un buen lugar, y le dices al pobre, tú quédate ahí detrás de la escalera, y quédate en pie, o siéntate aquí debajo de dentro del bautisterio, ahí puedes encontrar un lugar. La pregunta es, versículo 4 dice, ¿no están haciendo distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos? ¿Cómo, hermano? Porque alguien llega y desde aquí empiezas a medirlo por su apariencia y dices, ay, no se ve medio amolado atrás del cancel. O no, llegó alguien ahí, llegó con guaruras y le dice, hermano, aquí al lado del Shai, que es el hombre el más carismático de la iglesia, y a ver si te pega un poco de su sonrisa. 5. Hermanos míos, amados, oíd esto. ¿No ha elegido, es una pregunta, Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pregunta, que Dios eligió. ¿A quién dice ahí? ¿A quién es, hermano? ¿A quién dice ahí? ¿A quién eligió Dios? A los pobres, no a los ricos. ¿A quién eligió para predicarles el evangelio? A los pobres. Entonces había acepción de personas. Pero vosotros habéis afrentado o tratado mal al pobre. Y les pregunta, ¿no los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Vean cómo estaba de lastimado, hermano, ya la iglesia, con acepción de personas. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís con la ley realmente a la escritura, dice, amarás, ¿cómo dice, hermano? Es sin acepción de personas. Lea el 9, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que en la iglesia ya había dos grupos, los ricos y los pobres. Ya hemos hablado de los estudiados y no los estudiados. Y ve, hermano, cómo aquí a los pobres los estaban despreciando. En este país, en el de enfrente, Estados Unidos, y en Guatemala, hermano, lo mismo pasa. Si usted algún día ha visto iglesia por televisión,
Si usted algún día ha visto, por video, por canal, como usted quiera, usted va a encontrar lugares muy largos. Y los primeros asientos, ¿para quién cree que son? A los empresarios. O sea, nada de que llegaron los hermanitos de no sé dónde y les dieron los primeros lugares, no. Les llaman los VIP, hermano. Aquí, en Estados Unidos y en Guatemala, que hay mucha iglesia, así hacen acepción de personas. En Estados Unidos hay congregaciones de puros ricos. Por eso, si quien ha visto y ve los lugares arreglados y ve los equipos, no crea que es fácil que haya una orquesta, que haya 20, 30 micrófonos. Usted no va a creer que es fácil. Allá tiene dificultades nuestro, ¿cómo le llamamos al hermano que nos ayuda con el sonido para que siga adelante? El ingeniero de sonido, que tiene aquí, hermano, solamente 5 o 6 micrófonos más los instrumentos. Es una dificultad. Imagínese controlar 50 dispositivos de estos. Se van a pensar que es cualquier equipo. ¿Hay con qué? Entonces no cualquiera entra, no sea un pobre llega a una congregación de esas. Hay congregaciones de migrantes, más vean las expresiones, o de latinos, y están las congregaciones de los empresarios. Aquí en México también se reúnen los ricos de Santa Fe, se reúnen los ricos de Polanco, parte de los judíos, se reúnen los de la central de atracos o de abastos. Así hay, hermano. No voy a pensar, porque no hay aquí nadie de Chimalhuacán, y que diga, me estoy reuniendo en Santa Fe ahorita. Hacen acepción de personas, y entonces cuando usted ve, diga, qué iglesia tan bonita, y ve a los de adelante, dice, ay, esos son los que, los barbacoas. Lo mismo sucedía, hermano, en el tiempo del apóstol Juan. También estaban haciendo acepción de personas. Estamos en el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, ricos y pobres, estudiados y no estudiados. Aquí están acusando, hermano, nuevamente a los falsos maestros de ser mentirosos, de poner las cosas de esa manera. Entonces, hermano, vamos a ver 4 cosas, hoy es la primera, de cómo Juan les protesta con los escritos. Y entonces les dice, quien pretende tener comunión con Dios está en luz y no hace acepción de personas. No lo hace. Hace años vinieron unos jóvenes de otra congregación y le digo, hermano, ministras bien, ahí donde vas. Dice, no, dice, donde yo voy, dice, yo cuido a los niños. Y no tocas, dice, no, para eso están los grupos, ¿sí o no, hermana Magda? Sí. De allá de la mitad cristiana decía. Están los grupos de los meros machuchones. Y de este lado no se pueden acercar. Acaba el servicio y parecía el metro, ¿sí o no? Quien tiene comunión con Dios, tiene comunión con sus hermanos y no hace acepción de personas. Eso es andar en oscuridad, eso es mentir. Eso, hermano, es colocar el evangelio diluido. Eso es colocar, hermano, un evangelio convenenciero. Y dicen, hermanos, es que yo ahorita Dios me está llevando allá. Me dice un hermanito, dice, nuestro predicador viene de Monterrey, dice, nosotros le pagamos el vuelo. ¿A dónde? Con los hermanos de Santa Fe. Eso es ser recepción de personas. O sea, de acá los de Iztapalapa ni sueñen, hermanos. Gócense, hermano, con estos hermanos. ¿Quién da gracias por sus hermanos? Entonces, hermano, ¿cómo se ve a alguien, hermano, que hace acepción de personas? Cuando alguien se siente más que el otro. Cuando alguien, hermano, empieza y está conteste y empieza a sentirse y a hacerse ver que sabe. ¿Sabe, hermano? Se llama orgullo, Se mezcla con vanidad y dice, no, pues es que como que yo ando buscando otro nivel. Es hacer acepción de personas. Aquí la palabra dice que Dios al altivo, ¿qué dice? ¿Cómo lo mira, hermano? De lejos. Dice que Él está con el humilde, con el sencillo, con el sencillo de corazón, con el sencillo de espíritu. Dice aquí, hermano, que contra el impío
Dios está airado todos los días. Usted y yo, hermano, no somos nadie. Dios es quien va equipando a la iglesia, las congregaciones, y Dios le va dando un equilibrio que usted y yo a veces ni entendemos. Es que ahorita, hermano, nos cambiamos. Yo vi un video de unos hermanos que se van y se reúnen en puros hoteles de lujo. Y todos los demás, todos esos lugares, todas esas colonias que se ven, hermano, cuando usted sale por carretera, usted ve colonias marginadas, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo va a llegar el evangelio? Pregunto. Y dice, no, es que nosotros, Dios, ahorita estamos conociendo otro tipo de hermanos. No. El que diga que conoce a Dios, hermano, tiene que amar a sus hermanos. El que diga que ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Dice el Señor Jesús, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman, ¿qué dice? Unos a otros. Estamos ahí, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, el que dice, yo le conozco, ¿y qué dice? Y no guarda sus mandamientos. Tales mentirosos, ¿y qué? Y la verdad no está en él. Nada, hermano. Dios nos va a meter a prueba. Fíjese cómo Juan tiene que rescatar una verdad indiscutible. Veíamos en Santiago que Dios dice que Él eligió a los pobres de este mundo. A veces decimos una cosa con nuestros labios y luego nuestras obras son otras. Si usted recuerda y sabe, hermanos, una de las encomiendas del Mesías era que a los pobres había que llevarles el evangelio. Y Cristo, hermano, lo entiende y lo lleva a cabo. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 4. Por eso cuando empiezan los hermanitos esos de las iglesias de los multiniveles y decir, ¿verdad? Ahí hay un colombiano que dijo así, dice, a mí Dios me dijo que hiciera un grupo de 400 empresarios para levantar este movimiento. ¿Y por qué no dijo de 400 familias pobres para que salgan de ahí? 400 empresarios. ¿A dónde le tiraba, hermano? A pura gente que ¿qué? Que tiene, a puras personas que tienen. Y cuando dicen, ¿verdad? Mi Dios me prometió, todo es pura abundancia y todo es puro encargo para ellos, pero todo tiene que ver, hermano, con lo material. ¿Por qué no dicen, Dios me encargó que levantara 400 casas a hogar o 400 lugares de esos de cuando ya no quieren a los adultos mayores y los aíslan ahí? No, porque es más atractivo que digan, ¿saben qué? Es que este lugar es selecto, este grupo es selecto, y lo hacen así. ¿A dónde, hermano? Mire cómo el Señor Jesús se encuentra en las Escrituras, lo invitan a predicar y mire qué pasa. Lucas capítulo 4. Ya llegó. Dice el versículo 16. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Se congregaba o no se congregaba? Cada que era día de reposo iba el Señor, ¿a dónde? A la sinagoga. Y entonces lo vieron ahí y le dijeron, Señor, ¿puedes predicar? Y dice que se levantó, aquí dice a leer, pero se levantó a predicar. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y así empezó. Dice el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿A quién primero? El del Evangelio. Por eso cuando usted escucha y dice, somos una iglesia modelo y especial, esas son falsas enseñanzas. Aquí está el Evangelio. ¿Es para quién? Para los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lea el 21, por favor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pregunto ahora, hermano, con esta encomienda, ¿usted encontró al Señor Jesús? Ahora encontró en las Escrituras que diga que Él solamente iba por cierto sector. Eso es hacer acepción de personas.
Sí, uno debe de tener cuidado cuando alguien dice, nosotros restauramos a drogadictos, alcohólicos, mujeres maltratadas. Creo que es una comedia esa, pero sin hacer acepción de qué, hermano, de personas. No, hace 2 años, ¿se acuerdan que estábamos en la mañana y llegó una persona a pedir comida y a dejarlo bañar? ¿Se acuerdan? Y ni modo, yo los veía ahí atrás y yo capté y digo, ¿saben qué? De una vez y le conseguimos ropa. Lo que más nos dolió fue cuando se secó con la toalla del bus. Desapareció de la unción que le cayó a ese tipo. Y fue arrebatado así algo y se llevó la toalla del bus. Ay, no, qué cosas. Aquí está el apóstol Juan, hermano, que está pensando, que les está diciendo a las personas que a veces tienen pretensiones elevadas, ya sea de riqueza o de conocimientos. Usted sabe, hermano, que es una gracia que tú desarrolles aquí la ardilla, hermano. ¿Sabes que es una gracia que tengas análisis, que seas inteligente, que se te den cosas? Es una gracia, hermano. Es una gracia. No es porque a veces dices que yo no estudié, hermano. Mira, aunque hay gente que va a la escuela y los mandan y nomás no se les da. Y hay personas, hermano, bueno, los hombres más ricos del mundo no acabaron la escuela. ¿Para qué? Porque es una gracia que Dios da. No hay que sentirse, hermano, ni intelectualmente ni espiritualmente. Y si Dios te ha dado bien, es que bueno, ten cuidado. No debes de hacer a nadie y decirles que todos ellos son así, todos ellos son así, todos ellos son así. Yo por eso me junto con los meros fregones. Están ahí, hermano. Quien diga, hermano, quien profese amar a Cristo, le tiene que obedecer, hermano. Le tiene que creer, tiene que ejecutar la palabra. La palabra dice aquí que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por qué. Entonces usted ya sabe, hermano. Si usted, Dios le ha dado la gracia y le da todo, ¿verdad? Porque pudiera ser que alguien sea inteligente y que espiritualmente pues sea constante y que Dios le haya bendecido con un buen trabajo. De todos modos, ame a sus hermanos. Ay, hermano, ámelos, acéptelos y ayúdelos. No nada más, porque más adelante dice ahí en Santiago, dice que ¿qué hacemos de más? Que cuando alguien tiene una necesidad, nada más dice, voy a orar por ti. No, te hay que darles para el día. O sea, hermano, aquí la Biblia la aplica a uno. Está ahí, hermano. Así que si tú dices que tu Dios es luz y tú debes de ser luz, nada de que estoy en tinieblas. Dice aquí, hermano, quien hace acepción de personas está en tinieblas. Quien levanta, quien predica, quien enseña, hermano, quien trabaja en lugares como estos, no puede hacer acepción de personas. Al contrario, hermano, si alguien la está pasando mal, hay que apoyarlo. Bien, dice amén. Siguiente principio. El que niegue, hermano, que es otra de las doctrinas que atacó, que Jesús es el Cristo, es un mentiroso. Primera carta de Juan, capítulo 2. ¿Quién es un mentiroso o el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? El Cristo. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces así está. Usted sabe que la expresión del Cristo habla del Mesías, no está dada para otro más que para él. Entonces el Señor Jesús es el Mesías. Y muchos no le estaban dando el lugar del Mesías. ¿Qué sucede, hermano, con la secta de los testigos de Jehová? No le dan el lugar al Señor Jesús al que se merece. No se lo dan. Tratan de bajarlo y decir que el Señor Jesús fue creado y que es el Hijo de Dios, pero no dicen ellos, y es mi Salvador. Ellos no lo dicen. Eso cambia el asunto. Por eso, hermano, usted no les conoce cánticos. No dice, oye, estos están cantando los testigos de Jehová. No les conoce un solo cantante. No conoce un solo grupo donde ellos tengan la revelación, donde adoren al Señor Jesús, porque no lo aceptan. Eso es una secta. Usted y yo, hermano, tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo es el Salvador.
Por eso, hermano, las primeras oraciones donde le decimos, mira, lo que te conviene a ti es que digas que Él sea tu Salvador, le reconocemos como el Mesías. Estos que estaban aquí estaban diluyendo la eficacia de la obra redentora y no le estaban dando la gloria al Señor Jesucristo. Muchos no celebran la semana de Pascua. ¿Sabe qué dicen? Que porque se va a parecer a la de los romanos. Perdón, hermano. Si usted algún día ha visto unas noticias, espero que nunca ha ido a solearse ahí a Iztapalacra. Hace una semejanza barata de la obra redentora del Señor Jesús. ¿Quién de nosotros ha hecho? Uno hace, hermano, pequeños sketches. Ellos, hermano, dicen así, y el que figura ser el que la hace del Señor Jesús, ¿y sabe lo que hace? Lo ungen para ir a los 8 barrios de Iztapalapa y los meten a cada capilla de ahí y lo hacen como alguien especial. Nosotros hacemos eso, de inmediato, hermano, nos bajamos y le damos la gloria a Él. Y hacen toda esa escenificación y dicen, nosotros no lo celebramos porque en ningún lado dice. La palabra dice que celebremos, que anunciemos su muerte. Y entonces, hermano, la única manera en que podemos coincidir con los días, hermano, que celebran el pueblo de Israel. Y usted puede ver en Éxodo que dice que la Pascua la iban a celebrar perpetuamente. ¿Sí dice así o no? Sí. Dice ahí, esta fiesta se hará perpetuamente. O sea, cada año se celebra y se predica, hermano, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, llevó a la cruz. Ellos estaban diluyendo, hermano, y no le daban la gloria que se necesita, la que requiere el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, usted y yo debemos saber y conocer quién es nuestro Salvador. Mire cómo a los discípulos les hicieron un examen. El Señor Jesús, que les pregunta, ¿quién soy yo? Usted y yo debemos saber quiénes somos. Por eso cuando llega alguien, los testigos de Jehová, no sé si sepa que tienen prohibido predicar. Por eso es que el grupo de evangelismo tuvo que bajar su actividad, porque tienen prohibido, hermano, ser predicadores ambulantes. Hoy te dan unas como cartitas ahí como de amor, así como cuando ibas a la secundaria. Ay, mira qué bonito. Mateo capítulo 16. Y de conocerlo y de reconocerlo. Usted habla con un testigo de Jehová y luego es cuando te captan que cuando eres evangélico, cuando eres cristiano, luego tratan de bajar al Señor, luego. Yo nada más les hago esta pregunta: ¿a quién le dieron todas las cosas, dice la Biblia? Al Señor Jesús. Dice que Él es el heredero, ¿sí? De todo, reinos, visibles e invisibles son de Él. Y en el nombre de Él se dobla toda rodilla. Y en el nombre de Él todas las personas son salvas. No dicen el nombre de Jehová, dicen el nombre de Jesús, para que se doble en el cielo y en la tierra toda. ¿A dónde dice? Entonces imagínate, le digo, que tú te lanzas en un paracaídas y a la mera hora no sirve, tienes un minuto. ¿En manos de quién te tienes que poner? Diga, del Señor Jesucristo. ¿Quién puso tu vida? No, y ya voy a salvar, siga leyendo, ya lárgate que. Estamos ahí, Mateo 16. Mire cómo vino el examen, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Le pregunto, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, contésteme. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que dicen los de allá. Y él les dijo, lea ahí, hermano, el 15, por favor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y mira la revelación de Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Mi Salvador. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí. Usted y yo debemos de conocer. Usted y yo debemos de conocer la obra redentora. Debemos conocer quién es nuestro Salvador. Para eso cuando pregunten, nada de que lo están moviendo. Cuando tú empiezas, hermano, en el Evangelio y uno de esos más lobos te empieza a poner dudas. ¿Por qué, hermano? Son sectarios. Un buen discípulo
¿Cómo se ve, hermano? Un buen discípulo sabe quién es Cristo. Sabe lo que vino a hacer y de qué forma lo vino a hacer. Y conoce, hermano, cuál es la situación. Usted nunca va a escuchar a un testigo de Jehová que diga, no, es que la cruz, ahí eso lo colocó el Señor, ese fue el plan que el Padre hizo, eso fue lo que Dios jaló al enemigo y el Señor lo venció, quitándole las llaves. Eso lo debe conocer cualquiera que se diga buen discípulo. ¿Cuántos aquí hay de esos? Cuando usted y yo, hermano, estamos con Cristo, no podemos nosotros de ver su grandeza. Los cantos se nos pasan rápido. Todas las declaraciones que hacemos en los cantos son dirigidos para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Alguien, hermano, que niegue la eficacia de la obra redentora, aquí dice el tal es mentiroso. Por eso cuando dicen es que mi virgencita, ya dicen de qué colonia, porque ya ve que hay varias. Esa es el mentiroso. Usted, hermano, en el nombre del Señor Jesús, usted dice, Él es el que pagó el precio, Él es el vencedor. Ahí lo cantamos, lo alabamos y lo reconocemos sobre todas las cosas. El que diga que ama a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Eso pasaba en la iglesia de Cristo? Sí, y sigue pasando. Yo a lo que vengo, yo vengo a alabar a mi Dios y los demás no me importan. Eso, hermano, no funciona. Yo no convivo en las actividades, yo los respeto. Eso, hermano, es ser mentiroso. Primera carta de Juan, capítulo 4. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, ¿y qué dice para la par? ¿Qué dice? Yo amo mucho a Dios, pues todos lo amamos. O dígame aquí alguien que no ama a Dios para que se salga. ¿Sí o no? Todos dicen aquí, si ahorita dijeron, hermano, todos aman a Dios, hasta me voy a ir más tonto de lo normal, ¿sí o no? Y aborrece a su hermano, dice, yo amo a Dios, pero a este sí no lo paso, a esta sí no la trago. Es como dice ahí, es mentiroso, es hipócrita. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar? ¿Qué dice? Eso es hacer acepción de personas. Y las iglesias cristianas, hay personas así, y uno dice, es que tenemos que respetar a los hermanos. Uno podría decir que sí, pero tengan cuidado, porque posiblemente no se está llevando a cabo. ¿Quiénes somos nosotros? Mire, hermano, vamos a llamarlo que somos una iglesia relativamente pequeña. Debemos de conocernos todos. ¿Usted qué cree? Sí. Debemos saber a qué se dedica, si no cuánto gana. Debemos saber, es el hermano, esta es su familia, esta es su esposa, estos son tus hijos, esto es esto, y vive por aquí. ¿Quién es el hermano? Quien ama a Dios y al mismo tiempo odia a alguien de la iglesia. Perdóneme, aquí dice que es mentiroso. ¿Están ahí, hermano? ¿No ha nacido de nuevo? No sé, hermano, si usted algún día ha visto una fuente y de repente ve que sale agua limpia como una hora, ¿verdad? Y luego de repente ya deja de salir agua limpia y ahora va agua sucia, ¿verdad que no? Está conectada al canal de acá de Galerías El Bordo de Xochiaca, el Bordo de Xochiaca. Así que si hay rencor, dolor, así que si hay alguien que no le interesa tener comunión con otro, ¿qué cree? Que está equivocado el lugar. Completamente está equivocado alguien que tenga, hermano, esa acepción de personas. Eso, hermano, es prueba de que no ama a Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien, hermano? Ama lo que Dios ama y aborrece lo que Él aborrece. ¿Dios ama a su iglesia? Sí. Dio su vida por ella. ¿Cómo no la vamos a amar? Usted podría decir, es que yo soy ambientalista y los delfines, ya dice de la tercera sección de Chapultepec cuando estaba en el Atlantis. Yo amo a los delfines grandemente, sí, pero Dios no murió, pero el Señor no murió por ellos. Tú ama, hermano, trabaja para su obra, hermano, y Él te ama. Cuando alguien hace su evangelio como ese de chafa,
de que nada más aman a Dios y a los demás no nos toman en cuenta, no valemos, no existimos, seguimos siendo, hermano, no se preocupe, se llama hipocresía, se llama mentira. Tú amas, hermano, a los hijos de Dios y Él te ama. Aquí dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así dice aquí. Vamos al 3 de Juan, primera carta, capítulo 3. Todas esas ideas estaban surgiendo desde adentro, güey. Desde el 13 dice: hermanos míos, no se extrañen si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que ama a su hermano, ¿qué dice? El que no ama a su hermano, ¿qué dice? El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Si dice, no lo trabo, Todo aquel que aborrece a su hermano, aquí lo ponen a la altura ¿de quién? De homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Siguen ahí, hermano? ¿Por qué cree que, mire, yo a veces pienso, cuando uno pone los avisos, digo, esto no lo deberíamos de poner, cuando les ponemos ahí, deben de venir con tiempo. No lo debo de poner. No se debe de poner, hermano. Ay, no, es que rápido, porque ay, no, los frijoles, y si no, la fiera esa, y si no, cálmense. Siguen ahí, hermano. No, gracias a Dios por su entusiasmo. Versículos 8 al 10, no me agarrar aquí el arrebatamiento con este capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, fíjese cómo estaban predicando, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué dice? 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese hermano, ¿cómo está describiendo Juan? ¿Cómo condena los errores fatales de la falsa enseñanza? Porque en aquel tiempo, número uno, muchos decían que no tienen pecado. Esto es una mentira tan grande. Una versión dice como que habla de responsabilidad por el pecado, o sea, en términos de falta de responsabilidad. O sea, cuando tú le echas la culpa a otros de tus pecados y dices, ¿por qué te torcieron en el centro comercial robando? La verdad es que estos me influenciaron. Y entonces a veces dicen, no, pues es que ya somos así. Así es nuestro temperamento, nuestra condición física. O a veces dicen, ya nací guapo, ya que todas estas tipas son unas lanzadas, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo le hago para que usted entienda? Otro me indujo a pecar. Nos descarrió, ¿verdad? Cuando una situación, dice, bueno, ¿y este por qué? Porque este no tuvo la culpa, pobrecito, lo obligaron, nunca supo. Y entonces estar en la cárcel, y sabe que está lleno de inocentes. Me indujo a pecar, él fue el que me pervirtió, yo ni siquiera conocía los cigarros y este fue. A veces así estamos así, hermano. Aquí dice que el que diga que no ha cometido pecado, se engaña, ¿qué? A sí mismo. Es característico, discúlpeme, hermano, de la naturaleza humana dejar de pecar, discúlpeme. Si usted dice, yo no me meto con nadie, de todos modos estás haciendo acepción de personas, estás pecando. Yo ni pienso mal, eso ya está más difícil. Debemos de tener responsabilidad en eso. Fíjese, hermano, el primero que aparece en la Biblia, Adán, cuando vino la desobediencia hacia Dios, que les dijo que no consumieran ese fruto, él le contestó hacia Dios, la mujer que dice que tú me diste. No sé si hubiera cambiado la historia si dice, Señor, nosotros nos equivocamos, pedimos una oportunidad, no sé si hubiera cambiado la historia de algo. O sea, Adán no enfrentó su descuido y no dijo, no, pues es que la verdad siempre se me larga y no le había dicho de qué se trataba. La mujer no analizó que como que venía la serpiente y le hablaba, no es normal. Imagínense que trae un perrito y se siente y dice, vengo a escuchar la palabra. O sea, le faltaba análisis a la mujer, ¿sí o no? Entonces ya. Si quiere, posiblemente le dice a Dios él, Señor, no le informé lo que sucedió, pedimos perdón.
No, la mujer que, ¿qué dice? Que tú me diste. Tú me diste. Hermano, nosotros cometemos pecados y va a haber consecuencias, sí. Entonces, hermano, así quien dice aquí, otra vez, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? ¿Nos qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad. ¿Cómo están, hermanos? Pues que se arreglen los que... Pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, ¿qué dice? De toda maldad. Lo tienes que reconocer. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él todavía mentiroso y su palabra, ¿qué dice? Hay hermanos así, hay personas que van a ciertos lados, sí, que se sienten más santos de lo que son, sí, que piensan ahí, hermano, y que tienen un extremo grande y que dicen, ay, esta hermana, no sé cómo decirle, se ve que no peca. Este hermano se ve que no es pecador. Tenemos que saber, hermano, que Dios perdona nuestros pecados, hermano. Y nos limpia de toda, ¿qué dice? De toda maldad. ¿De qué nos limpia, hermano? Somos malos. ¿El hombre es malo? Sí, no dígame. ¿El hombre es malo? Sí. Usted puede ver a dos personas caminar y posiblemente hacer un juicio y decir, ay, se me hace que son primos. Se me hace que es la amiga de no sé quién y yo creo y... nada más yo. Somos malos, el hombre es malo. Proverbios 28, por favor. Esa hermana se está ganando que vaya a la escalera la otra semana. No voy a hacer acepción de personas, pero sí de jefa. Proverbios 28, ya llegó. Dice el versículo 13: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Llegó la cuestión de enfrentar algo y ¿qué dice? ¿Nos cubrimos? Yo creo que sí. ¿Pasó? ¿Hiciste esto? ¿Aquello? Es que yo no quería, la verdad no te quería decir. El que cubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará. Porque a veces ya los confesé, pero ahora ¿qué dice la otra parte? Apartarse. Dios, hermano, siempre ha estado con esa misericordia. Él está, hermano, más dispuesto a perdonar que a castigar. Dios está más dispuesto, hermano, a perdonar que a castigar, se lo puedo asegurar. Usted, si es papá, ha de acordarse de esto, que le costaba trabajo disciplinar a sus hijos. O sea, usted se lo sonaba y acababa llorando. ¿Usted le duele o no le duele? Le agarró y se lo zumbó 4 cocotazos o allá en los cuadrantes de Valkyrie. ¿Le dolía o no le dolía? Claro que le dolía. La escritura está llena, hermano, de promesas de la misericordia de Dios. Aquí dice quien ha cometido pecados. O sea, que no anden diciendo, les decía, no anden diciendo que ustedes no cometen pecados. Quien comete pecados, confiéselos. Él es fiel y justo. Dios siempre, hermano, está dispuesto a perdonar. Dios, hermano, aquí dice en su palabra que Él no desprecia. David escribe que un corazón contrito y humillado no desprecia, para que nadie se sienta más de lo que es. Esas ideas tan sutiles. Por eso cuando alguien se siente más de lo que es, hermano, también está pecando también. Lleguen ahí, hermano. Vamos a Amós capítulo 5. Yo me puedo meter en ese libro porque luego se andan metiendo en mis temas algunos tipos arriesgándose hasta la paternidad. Ya uno se está arriesgando el nombre. Entonces, no, ya usted disciplina a sus hijos como quiera y cotorrela como quiera. Ya llegó, hermano. Amós 5. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Qué dice el 4? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Está tan difícil eso?
Está tan difícil. Porque a veces, hermano, cuando alguien se resbala, cuando alguien se tropieza y si quiere hasta se cae, lo más fácil, ¿sabe qué es? Dejar de asistir, dejar de venir. Luego dice, ¿por qué, hermano? Es que me da pena. ¿Sí hay de eso? ¿Qué dice ahí? Buscadme, ¿y qué? Venga, dice ahí en Isaías, vengan, dice, y estemos a cuenta. ¿Dice así o no? Si tus pecados fueren de este color, se van a convertir en blanco. Si tus pecados fueren así, hermano, aquí está. O sea, que nadie diga, que nadie se sienta más y digan, es que en ese nivel se mueve un nivel de santidad. O sea, todos. ¿Cuál es la recomendación en esta noche? Confiese sus pecados, hermano, no a los hombres. Y arrepiéntase, Él lo va a perdonar. Amén. No hay que presentar excusas. No hay que tratar de autojustificarnos y decir, es que la verdad no quería y no. Usted, hermano, conozca una avenida, se llama arrepentimiento. Amén. No hay que engañarse a nosotros mismos. Una confesión humilde delante de Dios, hermano. No es delante de los hombres, esto es delante de Dios. Él es el que lo perdona, Él es el que lo restaura. A veces los hombres no los perdonamos, Dios los perdonó. Quien tiene un corazón arrepentido puede reclamar las promesas de Dios. O sea que si hay alguien, usted conoce algún hermano, alguna persona que se siente más de lo que es porque cree que es el mega santo, también para ellos hay arrepentimiento. Hay veces que dicen las personas, es que nosotros no hemos pecado, ¿no? Se ve, algunos se ven tranquilos, ¿no? O sea, medio angustiones y toda la cosa, pero aquí, hermano, dice, no ha dicho nada, pero aquí. En lugares como estos a hermanos calmados y callados también pecan. Usted puede encontrar a alguien que se vea prudente en sus palabras, si usted quiere. También pecan. Haciendo acepción de personas o con la mente que a veces no la puede parar uno. A mí me da miedo cuando dicen, a mí no me pongan en el mismo costal. Uy, háganse para un lado. No me reconfundan. ¿Qué pasó? Si tú haces eso, yo nunca lo haría. Ahora se siente más. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que creen muchos que no pecan. Eso, hermano, también pasa. Todos pecamos. La palabra pecado es la palabra griega partía, que dice errar al blanco. Todos hemos errado y a veces dice, no lo voy a hacer. Te está dando una orden la autoridad. No hablo de mí, no hablo de mí. No hablo de mí, hablo de la autoridad. Te da una orden y no lo haces. Se llama pecar y erras al blanco. Cuando la autoridad, hermano, cualquiera que represente, usted quien ha ido a la escuela, quien ha llevado a niños a la primaria y los lunes es día de la ceremonia, si usted no está derechito, sí, el director sí va y los pone. Y si quieren los saca, ¿sí o no? En la iglesia el pastor no puede, pero en la escuela sí están ahí. Y si hay que hacerle honores a la bandera, ¿sí o no? Y si no, ¿sí o no? Te saca. Entonces a veces pasa eso, que no, como que no les cuadra. No, así para que nadie se sienta más de lo que es. Póngase en pie, hermano, estamos delante de Dios y usted debe de gozarse, hermano.